Bien. Entonces, como les decía, el día viernes de la semana pasada veíamos el tema de conversión a intensidades de lluvia, es decir, la lluvia de diseño, y a partir de datos de pluviógrafo, ¿sí? ¿Se acuerdan? A partir de datos de 5 minutos, 10 minutos, 30, 60, etcétera, calculábamos la intensidad de diseño aplicando el método de regresión lineal múltiple. ¿Sí? Eso hacíamos la semana pasada y en la clase pasada. El día de hoy vamos a ver otra metodología que nos permite calcular esa intensidad de diseño, llamadas curvas de intensidad, duración, frecuencia. Tienen que poner marcar ahora. Llamadas curvas de intensidad, duración, frecuencia. Y adicionalmente vamos a ver también qué pasa cuando no tengo datos de pluviógrafo. Entonces, a manera general, atención por favor, después, luego hago preguntas en las pruebas de lo que yo hablo, porque es lo que normalmente yo tomo, ¿sí? Y luego aprendidos. Entonces, cuando voy a hacer un diseño hidrológico, y cuando voy a calcular intensidad de diseño, o esa lluvia de diseño que hablábamos la clase pasada, normalmente me cuento con un problema que es muy común en la hidrología. Y es la falta de información. Déjenme silenciar un poco aquí, creo que se unieron. Ya. Entonces, esa falta de información a veces provoca de que no podamos realizar cálculos hidrológicos en determinados sectores. Recordemos, y en hidrología básica veíamos, que teníamos al pluviógrafo y al pluviómetro, ¿no? El pluviógrafo nos daba la intensidad caída en un tiempo determinado. Nos mostraba esa banda, ¿sí? Nos mostraba una banda en la cual veíamos cómo era el comportamiento de la precipitación. Los cálculos que hacíamos la semana pasada lo obteníamos de este pluviógrafo. Sin embargo, a veces nos encontramos con estaciones que tienen pluviómetro, como el de la derecha. El pluviómetro, contrario al pluviógrafo, solamente me dice cuánto cayó de precipitación en determinado día, ¿sí? Cuánto cayó a la hora que leí, pero no me registra en horas ni en tiempo como es la ocurrencia. Entonces, por ejemplo, en Manabí, están viendo ahí, déjame ver que también se ve, bueno, voy a ir mostrándoles. En todo Manabí apenas tenemos pluviógrafos, por ejemplo, por el lado de aquí que es Puerto Viejo, donde está la estación meteorológica de la UTM, y tenemos acá en Chone, ¿sí? Adicionalmente, aparte de aquí, tenemos por este sector, que es Santa Ana, y ya. Esos son todos los pluviógrafos que hay en Manabí, no tenemos más. Entonces, por ejemplo, si yo... Solo hay 3. Solamente hay 3, así es. Si yo quiero hacer un cálculo por acá arriba, o un cálculo por acá, o un cálculo por acá, se me genera mucha incertidumbre con respecto a la información que tengo, porque el pluviógrafo más cercano está bastante lejos. Entonces, existen metodologías de cálculo que me permiten establecer intensidades y precipitaciones de diseño sintéticas, es decir, que a partir de ecuaciones empíricas yo trato de estimar, mucho ojo con la palabra, estimar, porque no son datos reales, la precipitación ocurrida en sectores cercanos a los pluviómetros. Entonces, estas metodologías se aplican a ecuaciones que vamos a ver más adelante, esto del método racional, los hidrogramas, son métodos que vamos a ver para calcular caudales y que están relacionados netamente con la intensidad de diseño. Por eso aprendemos esta intensidad de diseño. Sin esto no podemos ver las metodologías que están un poco más arriba. Entonces, esas metodologías de conversión de precipitaciones máximas a 24 horas son entre ellas la de Dick Pescle, la de perfiles de lluvia del SCS, la de Friedrich Bell, transposición de intensidades, entre otras. La metodología de Dick Pescle habla de que la precipitación total caída es igual a
la precipitación máxima en 24 horas, que multiplica a la duración sobre 1440 y todo eso elevado a la 0.25. Por favor, copien esa ecuación. ¿Cuál lo es? Ingeniero, dice PA. ¿Ese qué, perdón? Donde dice PAE. igual a 24 horas. PD es igual a P 24 horas por D sobre 1440 y elevado a la 0.25. P24 horas. Feliz, ¿podría hacer un poquito más grande la diapositiva? Poner la pantalla completa. Claro, sí. Es I, ¿no? I 440. ¿Cuál? I o Ingeniero, ¿es I o es 1? D o el No. bobo. Abajo en el 440. Ah, ya, sí, ya, ahí sí, ingeniero. Que no se veía bien. Ok. Mientras van copiando, pues les comento que esta metodología se aplica para duraciones de tormentas menores a 1 hora, es decir, cuando quiero saber a menos de 1 hora cómo fue el tema de la precipitación, o no se encuentre con registros de pluviógrafo que permitan obtener intensidades máximas. Más adelante, después de que veamos la parte teórica, vamos a mirar un ejemplo práctico en el Excel, justamente con la estación Chone. Sí. Sí, también, pero cuesta. Aguanta, aguanta. Ahí vemos cómo lo hacemos. Ujú. Vuelvo y repito, ¿no? Lo que hacen estas ecuaciones es convertir la precipitación caída por un pluviómetro en duraciones diferentes, ¿sí? A manera empírica. ¿Qué? Bien, o sea, lo mismo. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime, Daniel. Usted dentro de la tarea que mandó dijo que hagamos mediante el método el que indicó la intensidad y mediante las curvas IDF. ¿Cuáles son las curvas Ajá. IDF? El método que vamos a ver hoy día, Daniel. Por eso les di más tiempo para la tarea. Está muy bien. ¿Perdón? ¿Qué pasa? En la plataforma está, mijo. Yo, no me preguntes de fecha porque yo soy malísimo para la fecha. Claro. Hay una que ya se estudió. Hay una tarea que dejé para esta semana. Esa todavía está en vigencia. No me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí. Bien, seguimos. Entonces, en este caso, a ver, aquí la tenemos. La metodología número 2 es el método de Aparicio. Ya este método lo vimos la semana pasada, en donde sabemos que la intensidad va a ser igual a K por el periodo de retorno elevado a la M y dividido para la duración elevado a la N, ¿no? Esta metodología ya la Método Aparicio. sondeamos la semana pasada, así que no voy a entrar a mucho detalle. Transposición de intensidades. Esta metodología lo que permite es que en base a la altura de la cuenca, tratar de estimar la intensidad en un punto cercano. Se basa mucho en el tema de... Muchachos, enchone, alguien tiene el micrófono encendido, por favor.
Se basa en que las altitudes de la cuenca están relacionadas con las precipitaciones. Entonces, a mayor altitud hay una afectación directa a la precipitación. Es decir, hay una tendencia a elevarse, mientras que menos altitud tiende a disminuir. Entonces, la intensidad de diseño va a ser igual a la altura de la cuenca de diseño sobre la altura de la cuenca conocida por la duración de... Ay, ay, ay. Muchachos, henchones, por favor, si no voy a tener que sacarlos de la reunión. Perdón un ratito. Ok. Bien, entonces, la intensidad va a ser igual a la altura de la cuenca de diseño sobre la altura de la cuenca conocida, es decir, hace una similitud entre dos cuencas, por ejemplo, Puerto Viejo y Chone, ¿no? En Puerto Viejo, la altura media de esa cuenca sobre la altura de Chone, por ejemplo, por la duración de la lluvia, que son iguales, en ese caso es 1, la duración de la tormenta es igual en ambas cuencas, esto siempre va a dar 1, y por la intensidad de precipitación de la cuenca de origen, es decir, cuánto es la intensidad de allá para tratar de estimar la de Puerto Viejo. Igual ya mismo hacemos unos ejercicios para mirar mejor estas ecuaciones. Por lo pronto, copien la ecuación. T sub 0. TD. TD. Bien, seguimos. Un momento, ingeniero, un momento. Ok. I sub D es igual a H mayúscula D sobre HO por TO sobre TD por I. Ingeniero, HD. no debe ser una fórmula. A ver, un ratito. ¿Qué tiene escala, Claro. Se saliera, vuelve a ingresar otra vez. O me lo deja aquí conmigo. No, pero supongo sí.
Bien. Y finalmente, una fórmula empírica un poco más actualizada, Terán Guevara, que dice que la precipitación máxima para distintas duraciones es igual a la precipitación máxima en 24 horas por un coeficiente K en función de las diferentes duraciones. Profe, ¿qué es eso del coeficiente K? Pues es una relación entre la precipitación máxima en 24 horas y la precipitación para diferentes duraciones. Como les digo, tratar de explicarlo ahora sería bastante complejo, creo que no me entenderían muy bien. Vamos a hacerlo con un ejercicio. Esta es la empírica, profe. Sí. La tengo por una impresa. Sí la tengo, sí la tengo. Mándemelo a mí. Más alto. O no sé. ¿Sí? La siguiente semana son las pruebas parciales. En teoría, sí, Daniel. El viernes no tenemos clases con ustedes. El viernes... Ah, es cierto, el viernes perdemos con hidrología. ¿Qué hay el viernes? El día viernes hay una... Casa abierta. No. Ustedes no vienen. Nosotros tenemos una conferencia de no sé qué cosa, de liderazgo. No escucho nada. Ah, El ya. viernes no hay clases, el jueves sí normal. Para ciertos estudiantes, no para todos. Sí, hay clases, Ariel. Tengo a Chone conectado y tengo los de acá. No, está bien, usa la vida. Ahí tal vez te toca pasar es una línea hacia adentro, para darles a esa que están más alejados. Esas están fuera, esas no las tomas en cuenta. Sí, ahí no es necesario que coloques. Bien. Tienen un ratito. Fíjate.
¿Listo? Bien. Ok, muchachos. Entonces, recordemos un poquito de la semana pasada. La semana pasada mirábamos el método de Aparicio y partíamos a partir de esta información, ¿no? La intensidad caída en diferentes duraciones de lluvia. Por ejemplo, a los 5 minutos cayeron 84 milímetros hora, 72, 60. Es el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. Esta información que está aquí, como les decía la semana pasada, sale del levantamiento de los pluviogramas, ¿no? De aquella información de pluviógrafo. Entonces, esta información de partida es muy necesaria al momento de que voy a calcular una intensidad de diseño. Y como les decía en la diapositiva que les mostraba, no todas las estaciones tienen pluviógrafo. Les hablaba de Manabí, que apenas contamos con 3, y entre las que pocas que contamos, una para colmo recién está funcionando desde el año 2005, que es la Teodomira. Entonces, aún no tiene por lo menos unos 15, 20 años de registro suficientes como para considerarlos buenos, ¿sí? Así que podríamos decir que estaciones sobre las cuales podemos hacer análisis de intensidades apenas tenemos 2. Bien, entonces las metodologías, para el que de repente no me había escuchado, que estamos planteando y que hemos estado revisando, son metodologías que me permiten obtener estos valores de manera empírica y solamente se aplican a estaciones que no cuentan con pluviógrafo. Entonces, por ejemplo, en el cálculo que les voy a presentar acá, tenemos los datos de intensidades de la estación Chone. Vamos a ver. Un ratito. Claro que no aparece, a ver. Vamos a descargar una tesis. A ver, perdón un ratito, déjame descargar de Chone. Sé que los tenía acá. Eso es un ejercicio, profe. Perdón. Sí. Es un ejercicio, ¿no? Tenía una... Sí, siento que pensé que tenía un archivo descargado. Déjame un ratito descargarlo. Tiene que anotarlo en la computadora, ¿sí o no, profe? ¿Perdón? Hay que anotarlo en la computadora. No, tampoco así. Bien, entonces, miren los datos que estoy presentándoles aquí. Tratan de los datos levantados del pluviógrafo de la estación Chone Universidad Católica. Es la que ustedes en Chone tienen ahí a los laditos,
¿sí? Esta estación, por ejemplo, para el año de 1968, presenta una intensidad de 28.8 milímetros hora cuando la precipitación es de 5 minutos. 22.2 cuando la precipitación es la duración es de 10 minutos, y así sucesivamente hasta el día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 68, la intensidad al máxima durante ese año fue de 1.5 milímetros hora en 24 horas. Así sucesivamente, están todos los datos levantados hasta el año 2015, con ciertas excepciones de años que se perdieron o que simplemente no se contaron por cuestión de que no había las bandas de pluviógrafos, estaban dañadas, etc. Entonces, con estos datos, ¿sí? Yo podría hacer lo que hizo con Aparicio. Yo podría tomar estos datos y comenzar a hacer lo que hicimos acá. ¿Por qué? Porque la información está completa, así que podría establecer mi ecuación de intensidad. Le quedaría un Excel mucho más grande, ¿no? Porque tengo como unos 20 años, pero está listo para trabajar. Entonces, sin embargo, ese no es el caso de todas las estaciones. Hay casos, y como vuelvo a mencionar, en los que la precipitación está demasiado lejana, o más bien el pluviógrafo está demasiado lejano, y no puedo establecer directamente la metodología. Entonces, la información que estamos viendo ahora es para rellenar esos datos cuando no cuento con ellos. Entonces, en la hojita que está acá, de M162, tenemos los datos reales de la estación, ¿sí? En el Word que les mostré. Déjenme dejar de compartir pantalla porque Chone no está mirándolo. Ahí sí. Bien. Entonces, en este Excel, que ustedes lo pueden descargar, y antes de que me olvide también, a ver, en la plataforma, en la hidrología aplicada, en la primera parte, en el primer tema, ustedes tienen aquí en recursos complementarios, ejemplo de conversión de intensidades de 24 horas. Ahí pueden descargar el Excel que les estoy mostrando ahora, ¿sí? Y también descárguense de una vez el ejemplo de curvas IDF. Estos dos complementos, por favor, para los que tienen computadora, sería bueno que los vayan descargando. Bien, entonces si descargan esto de aquí, van a poder acceder a la información que les estoy mostrando en la pantalla que estoy compartiendo. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver la metodología de Dick Peskel. De acuerdo a Dick, la precipitación total caída va a ser igual a la precipitación máxima en 24 horas por la duración sobre 1440 y elevado a la 0.25. Es decir, si yo tengo la precipitación máxima en 24 horas, yo puedo calcular cómo fue la distribución de la precipitación en diferentes duraciones. Pero me faltaría este dato, precipitación máxima en 24 horas. Esos datos, este datito que está aquí, de precipitación máxima en 24 horas, ustedes lo pueden obtener desde el INAMI. Los pluviómetros sí me calculan la precipitación máxima en 24 horas. Recuerden que el pluviómetro registra una sola lectura, ¿no? Entonces, a las 24 horas, yo sí, para el operador, sí le es posible medir cuánto cayó a 24 horas o a un día de precipitación. Esos datos ustedes lo pueden obtener desde la página del INAMI en el siguiente link, que de hecho creo que va a ser bueno también dejárselos en la plataforma. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen anuarios meteorológicos, INAMI, ok, aquí ustedes van a poder acceder a todos los anuarios meteorológicos que tiene el INAMI desde el año 1991, si mal no recuerdo. Entonces, están ustedes en la página del INAMI. A ver, me la han cambiado un poquito. Vamos a ver acá.
Bueno, aquí tienen un anuario. Este anuario es del año 2013. Yo esta página igual se las voy a dejar en la descripción de la plataforma, ¿sí? Aquí ustedes pueden acceder a todos los datos meteorológicos y ahí tienen todos los anuarios meteorológicos, desde el año 90 hasta el año 2013. Entonces, por ejemplo, en el año 2013, si le doy clic aquí, el anuario me da la información anual de todas las estaciones meteorológicas del país. Esperemos a que abra. Ok, entonces miren el anuario. El anuario me da datos que incluso me pueden servir más adelante, o que les puede servir a ustedes en materias como agrícola. Entonces, por ejemplo, vamos un poquito más abajo. Vamos a acercarnos aquí. Estas son todas las estaciones meteorológicas del Ecuador. ¿Sí? Con la codificación, qué tipo son. Por ejemplo, si tiene PB, quiere decir que es pluviométrica. Si tiene codificación, hasta aquí bueno, aquí están las pluviométricas. Déjenme ver un ratito más abajo. Más abajo, más abajo. Bueno, no sale. La PB es pluviométrica y CO, déjame ver, son de NAMI, no sé qué tipo son las CO. No me dice la codificación. Ojalá que más adelante la podamos ver. A ver, entonces, por ejemplo, de la estación M001, yo tengo datos anuales, como por ejemplo de temperatura, humedad relativa. Mucho ojo con esta humedad relativa, les va a servir en agrícola. Punto de rocío, tensión de vapor, precipitación caída. Y miren a lo que me acerco a la precipitación caída. A ver, no tengo cómo acercarme más. Poquito. Cuando me acerco a la precipitación caída, miro y miren, por ejemplo, valor anual. En el mes de enero la precipitación máxima fue 23.3, en febrero fue 31, y a la final, a mí el dato que me interesa es el valor anual. El valor anual fue de 39.2, es decir, la precipitación máxima en 24 horas este año 2013, de la estación Incuincho, imagino que debe ser del oriente, el valor es de 39.2. Vamos a una más conocida, vamos con la de Puerto Viejo, por ejemplo. Ahí está, Puerto Viejo UTM. La de Puerto Viejo, por ejemplo, para el año 2013, recuerden que esta no es del 2013, el valor anual de la precipitación máxima caída es de 107.6. ¿Qué pasó? Ok, entonces, el valor anual es de 100.6 milímetros. Como vuelvo y repito, el anuario meteorológico a ustedes les va a servir mucho más adelante. Aquí solamente estamos obteniendo el dato de la precipitación máxima, pero ustedes pueden sacar otros datos, ¿no? Tienen velocidades medias del viento, para agrícola seguramente les va a servir. ¿Qué más? Bueno, evaporación para agrícola seguramente. El dato de precipitación, no solamente conmigo, también en drenaje les va a servir. La humedad relativa. Entonces, hay muchos datos que ustedes posiblemente van a necesitar más adelante. Bien. Entonces, si yo hago eso con todos los anuarios, desde el año de 1991, voy a obtener esta información que ustedes ven acá, y que estoy marcando aquí con color, ¿no? En el año 98, de acuerdo al anuario fue de 143.9, en el año 99 fue de 100.1, en el 2000 fue 58, en el 2001 fue 140.6, y así sucesivamente para la estación Sol. Entonces, esos datos, por favor, vuelvo y repito, salen del pluviómetro, la precipitación máxima en 24 horas.
Si alguien ya descargó la hoja de cálculo, se da cuenta de que ya es un ejemplo hecho. Entonces, por ejemplo, si yo quiero establecer la metodología de Dick, la metodología de Dick dice que es igual, y ya está formulado, a la precipitación en 24 horas, es decir, 143.9, multiplica la duración, como quiero saber a los 5 minutos, duración es 5 sobre 1440 y dividido para 0.25. Entonces miren, ahí está ya marcado. Si yo lo hago con la calculadora, me tendría que dar 34.93. Si lo hago en el Excel, pues lo mismo, ¿no? Pueden corroborarlo si quieren con la calculadora. A los 10 minutos va a ser el mismo cuento, la precipitación máxima 24 horas, por la duración. ¿Cuánto es la duración ahora? 10 minutos, ¿no? Dividido para 1440 y elevado a la 0.25. En ese caso, me da que la precipitación máxima es de 41.54. Asimismo, con 15, 20, 30, 60, 120 y 360 minutos. Si se dan cuenta, es la misma formulación, solamente ha cambiado la duración de la lluvia. Entonces, si esos valores yo los cojo y los arrastro para que simplemente se cambien, voy a obtener el cuadro que ustedes ven aquí. Y miren cómo me da la precipitación de acuerdo, la distribución de la precipitación, perdón, de acuerdo a Dick. Por ejemplo, a los 5 minutos, en el año 98, la precipitación es de 34.93 milímetros. En el año 2013, la lluvia máxima en milímetros es de 14.90 a los 5 minutos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta tabla, se dan cuenta, es una ecuación sencilla, empírica, y que no necesita que yo la esté haciendo con la calculadora. Por eso les hice traer el Excel. Ok, pero resulta que estos son datos de precipitación. Cuando yo aplico las metodologías como la de Aparicio, yo necesito intensidades de lluvia. Entonces, no está complicado. Esta precipitación yo tengo que transformarla a intensidad. Y recuerden que la intensidad es solamente precipitación sobre duración. La precipitación de la lluvia, ¿sí?, la divido para la duración y la llevo a horas, porque acuérdense que esto está en minutos. Eso me da 419.17 milímetros hora. En el año 1999, 291.58 milímetros hora, y así sucesivamente, ¿no? No creo que sea necesario que les esté nombrando una por una. Ya está formulado en el Excel, ya está el ejemplo hecho, y entonces a partir de esta información, yo podría cogerla y ahora sí aplicar el método de Aparicio que vimos la semana pasada para establecer la intensidad de diseño. Ok, esta es la metodología de Dick. Vamos a ver las demás. Vamos con la de transposición de intensidades. La de transposición de intensidades, lo que me dice, miren que ahí está un poco más sencilla que la que ustedes copiaron, está más fácil. La de transposición de intensidades dice que la intensidad de la cuenca desconocida es igual a la intensidad de la estación con información por la altura media sobre H1. Entonces, por ejemplo, aquí para esta metodología me olvido de las precipitaciones máximas en 24 horas. Aquí no las necesito, ¿sí? Porque la metodología no me habla de ellas. Entonces, en este caso, vamos a borrarlas porque no son necesarias. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que buscar a una estación la más cercana que esté o que tenga datos de intensidad. En este caso, como les decía, en la cuenca del río, en todo Manabí solamente tenemos 2 pluviógrafos suficientemente buenos, así que no me tocaría. Si quiero rellenar la estación de Chones y quiero aplicar esta metodología, no me quedaría más que irme a Puerto Viejo y ver cuánto era su intensidad. Entonces, por ejemplo, la intensidad de Puerto Viejo
Aquí ya está formulado. La intensidad de Puerto Viejo, un ratito, está por acá, entonces, W9. Acá está. Bien, entonces, Puerto Viejo, se le hizo el levantamiento normal, ¿sí? Entonces, a partir de la intensidad de Puerto Viejo, yo puedo estimar la intensidad de Chone. Entonces, si en Puerto Viejo, en el año 98, fue de 69.6, entonces, de acuerdo a la metodología de DIC, yo tendría que hacer lo siguiente. 69.6, que multiplica la altura media. ¿Cuánto es la altura media? La de la estación. Esos datos los puedo obtener de la estación meteorológica, ¿no? Vamos a ver cuánto es la altura media aquí. 98. La altura media la tenemos en datos de información, está acá. Entonces, por ejemplo, la altitud de la estación de Puerto Viejo, según esto, está a 20 metros. Y la de Chone L36. Por acá está. 46 metros. Entonces, yo divido la altitud de Puerto Viejo, que, bueno, en teoría, la estación de Puerto Viejo tiene una altitud de 20 para 46, y lo multiplico por la intensidad de Puerto Viejo, que fue 69.6, yo relleno el dato y digo que la intensidad fue de 30.26. Para el caso de los 10 minutos, sería, en Puerto Viejo la intensidad fue de 69, multiplico por la altura media de Puerto Viejo, que en este caso sería 20, sobre H1, que sería la de Chone, 40, y me sale automáticamente la segunda. Asimismo con la tercera, la cuarta, la quinta, y simplemente traspaso los valores, ¿sí? Las cotas de la estación. ¿A qué cota está? Ajá. Entonces, por favor, no son metodologías difíciles, ¿no? Son fórmulas bastante sencillas, rápidas. Vamos ahora con la metodología de Terán Guevara. Entonces, la metodología de Terán Guevara es una metodología, a ver un ratito, que se basa en la precipitación. Vamos a ver. Sí, aquí no está completa. A ver. Bien, entonces la de Terán Guevara dice que la precipitación máxima 24 horas es igual, a ver si las anotamos por aquí. Según Terán Guevara, la precipitación en 24 horas va a ser igual a K por un coeficiente de... ¿Cómo decía? Precipitación, un ratito, 24 horas por K. Entonces, acá por una precipitación de 24 horas. Perfecto. Entonces, la precipitación de 24 horas no es complicado. Lo que hacemos de los datos del INAMI, la máxima en 24 horas del pluviómetro. Y la multiplicamos por un coeficiente K. Ese coeficiente K, sí, de acuerdo a Terán Guevara, va a ser igual
Vamos a ver si lo anotamos aquí para que lo copien. El coeficiente K va a ser igual a 0.159, el logaritmo neperiano de la duración, menos 0.0266. Ese es el valor de K de acuerdo a Terán Guevara. Entonces, mejor copien esa ecuación. Me faltó ponerla en la diapositiva. Déjame ampliarla. Inge, ese 0.159 es Constante. es constante. Sí. Y también el menos 0.266. Sí, sí, también. ese también es constante. Así es. Ah, ya, gracias. Así es. 0.159 por el logaritmo natural de la duración menos 0.0266. ¿Y ese es coeficiente? Coeficiente K. En antes, en la diapositiva. Ese para el coeficiente K, profe. Así es. A ver, un ratito, les muestro acá cuando veamos K. K, recuerden, por favor, el coeficiente en función de las distintas duraciones y que es una relación entre la precipitación máxima de 24 horas y las distintas duraciones. Y la el que quiera precipitación, receso puede claro, irse sin ningún problema. Yo no estoy obligando a nadie a estar en el curso. el que quiere. Ingeniero, pero así sea unos 5 minutos, rapidito, desestresarse. Empezamos tarde, San Lucas. No tenemos ni una hora. Ya tenemos 1 hora y 22 minutos. El K, no lleva paréntesis. No, porque es SK por la precipitación de 24 horas. Ahora, si lo quieres poner en el Excel, bueno, ahí sí, ahí lo pones en paréntesis. Entonces, esta fórmula vengo y la meto acá. Entonces multiplico. Esto es el valor de K, ¿no? 0.159, logaritmo neperiano de la duración, menos 0.266 por la precipitación máxima en 24 horas, que es 143.9. Entonces, el Excel automáticamente me da el resultado y me permite arrastrar también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que voy pasando es la ecuación que está planteada. Esta ecuación, por cierto, es una ecuación peruana. La traigo a colación porque es tal vez una de las ecuaciones que se encuentra un poco más cerca nuestro. Con dos tesistas de Portoviejo y de Chone estamos creando una ecuación propia. Sé que en la próxima clase de hidrología aplicada seguramente voy a poder estar hablando de ella. La de ellos, o el nombre de ellos. Entonces, por lo pronto nos quedamos con ellas porque son las metodologías probadas, con artículos científicos, etc. Esténse un poquito atentos porque en Chone, Robert Artiaga, no sé si lo conozcan por allá, está creando la ecuación para Chone y para la cuenca del río Chone, mejor dicho. Y acá en Puerto Viejo, Cati Barcia me está ayudando para crear la ecuación para todo lo que es Puerto Viejo. Entonces, son ecuaciones que se van a acoplar mucho mejor a los datos que tenemos.
Bien, entonces, atención por favor. Al igual que las demás metodologías, estos valores son de precipitación, ¿sí? No es como en antes que en la de transposición que ya me daba intensidad. Estos valores son de precipitación y así como el primer método tengo que transformarlos a intensidad. Entonces recordemos, intensidad es igual a la precipitación sobre la duración. Si divido esto para esto, me da intensidad y lo multiplico por 60 para transformarlo a horas, ¿sí? Entonces eso me da que la intensidad es de 395.95 milímetros hora. ¿De dónde nace la razón por la cual estoy haciendo el trabajo de tesis con los tesistas? Miren por favor cómo varían las metodologías. La de Terán Guevara, que es un poquito más cercana, bueno, que está un poco más cerca de nosotros, estas son los valores de las intensidades. La de transposición de intensidades, miren cómo varía bastante, ¿no? Acá hablamos que, por ejemplo, empezamos con un valor de 30.26, 13.04, 22.43, 33.9, y por acá tenemos valores mucho más altos, ¿sí? Pasa la misma incertidumbre que tenemos con el tiempo de concentración. La de transposición, y miremos por ejemplo la de Dicke, ¿sí? La de Dicke da un poco más cercana a la de Terán. Entonces, ese es el problema un poco con las metodologías. La de transposición, por el tema de las altitudes, ¿sí? Se recomienda más para zonas con grandes topografías, por ejemplo en la zona de la sierra. Acá hablamos de zona costera, zona llana, así que transposición de intensidades no es tan buena para nuestro medio. Pero la de Dicke y la de Terán Guevara pues dan valores un poco cercanos, pero aún así hay bastante incertidumbre en cuanto a cuál es la que mejor se acerca, ¿sí? Entonces, desde ahí nació esto con los tesistas y estamos creando la ecuación propia. Esperemos que en la próxima hidrología aplicada pueda dar una metodología nueva. Con estudios. ¿Perdón? Ya. De los tesistas, no mía. Ok. Aquí en la decisión estándar. Aquí es más fácil, solo pones de stand, seleccionar los datos y ya. Bien. Bien, entonces, por favor, preguntas con alguna de las metodologías. ¿Se entendió? Estamos haciéndolo en el Excel. Trato de hacerlo un poco más rápido, porque si me pongo a hacer metodología y a calcularles con la fórmula, se nos va mucho tiempo y creo que es por gusto, ¿no? Entonces, dejo abierto otra vez la opción para preguntas, por favor. El Excel lo tienen ustedes en la plataforma y lo pueden descargar cuando ustedes quieran. Esos datos, ahí vemos. O tal vez le pongo unos cuantitos y nada más ahí los calculan con la calculadora. Claro, pues yo les doy la información necesaria. Al menos les tengo que dar la precipitación máxima en 24 horas, ¿no? Aunque les dé unos 3 añitos, estamos bien. Bien. ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, vamos a dar 10 minutos de receso. Nos vemos 1:40, por favor. ¿Sí? Damos clase hasta las 3. Vamos a ver las curvas IDF. Ingeniero. Inge.
Dime, Yamilet. Es que el día jueves no voy a poder venir a clase. Ya. No sé si ya recibió el correo del ingeniero José Ramón. Ah, sí, vi. Pero Ya. tranquila, que yo el jueves estoy en Chone. Ah, cierto, que viene John. Sí, el jueves estoy Ah, en ya, Chone. está bien. Ya, ok. 10. ¿Qué tiempo de concentración? 24 horas, 24 horas, eso Bien, entonces vamos a proceder a realizar las curvas IDF. ¿Sí? Antes que nada, vamos a revisar un poquito de teoría. Bien. ¿Qué son las curvas de intensidad, duración, frecuencia? ¿A qué se refiere? Bueno, pues son curvas, son gráficos que permiten establecer cuál es la intensidad de lluvia en función de una duración de lluvia y de un periodo de retorno. Es decir, recordemos que la intensidad de lluvia está relacionado a cuánto es su duración, ¿sí? Veíamos que tenemos para intensidades diferentes al momento de que la duración va incrementando hasta el día, y también en función del periodo de retorno, es decir, la probabilidad de que ocurra esa precipitación. Entonces, esas tres componentes hacen a las formas, o forman las curvas intensidad, duración, frecuencia, o curvas IDF. Entonces, ahí un poquito de recuerdo de lo que es la intensidad, la duración y frecuencia, lo veíamos la semana pasada, y más o menos esto es lo que vamos a obtener. Estas son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. En el eje X vamos a poner la duración de la lluvia, en el eje Y vamos a poner la intensidad, y vamos a hacer curvas diferentes para diferentes periodos de retorno, ¿sí? Es decir, para diferentes probabilidades de ocurrencia. Entonces, esa manera general, voy a cerrar esto una vez, porque más es cuadros que tengo abiertos. Vamos a ver. Entonces, vamos a abrir por favor el Excel y nos vamos un ratito acá donde dice hoja 1. Ajá, el Excel que dice, ¿cómo decía? Excel curvas IDF. Bien. Estos datos son datos reales levantados de la estación Puerto Viejo, la estación de acá. Entonces, por ejemplo, Puerto Viejo en el año 61, a los 5 minutos, presentó una intensidad máxima de 108 milímetros hora. Por ejemplo, en el año 97, que fue el fenómeno del Niño, de 122.4. Efectivamente, ¿no? Son todos los datos, por si acaso estos datos son reales, no son sintéticos. Son levantados del pluviógrafo directamente, ¿sí? Entonces, vamos a establecer estos valores. Podríamos aplicar el método Aparicio, que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pero vamos ahora a establecer otra metodología. Ya vimos la de regresión lineal múltiple, nos vamos a ir ahora por el método de la probabilidad y específicamente curvas IDF. Entonces, estos datos que están aquí, vamos a someterlos a distribuciones de probabilidad. Dado la cantidad de información que tenemos, hacer esto a mano nos llevaría, creo que días, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciéndolo por el Excel y aplicando un programita que vamos a instalar que se llama ax.exe. Entonces, vamos por favor a la carpeta donde tienen copiada la información. Esperan un ratito porque yo tengo que estar compartiendo pantalla cada rato, ¿sí?
Entonces aquí ustedes tienen un archivo que se llama instala AX. Vamos por favor a darle a instalar. Posiblemente les sale un mensaje que si desea permitir que este programa realice cambios, denle en que sí. Y ahí es siguiente, aceptar. La instalación no tiene ningún problema. ¿Pudieron instalar? Bien, si no lo puede instalar, por favor, búsquelo. Se llama AX. Y ahí se está abriendo. Esperemos que se abra para que yo pueda compartirlo con Chone. A ver, ya está. Entonces, ese es el programa que vamos a utilizar. Se llama AX y nos permite hacer análisis estadísticos. Por favor, confirmen todos que han instalado la X. No, todavía no. Ok. Estás ahí en la pantalla. Ya, ahí déjalo, ahí déjalo. Voy a esperar otro poquito más para que termine de instalar. Ok. Espera un poquito más, por favor, traten de hacerlo un poco rápido. Bien. Instalado. Ya. Bien. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, vamos a ver el tema de la X. Miren, por favor, la X es bastante intuitivo, es bastante sencillo. Estos son los pasos
sencillos que tienen que seguir, archivo y ajustes. En archivo, cuando le doy a abrir, el programa X me detecta archivos de tipo AJU y .txt, ¿sí? Es decir, de tipo texto. Esos archivos de tipo texto, o de TXT, son los que hace el bloc de notas, ¿sí? Entonces, previo a que yo pueda utilizar el AX directamente, yo tengo que, la información que tengo en el Excel, llevarla a un bloc de notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo copio toda esta información a los 5 minutos, desde 108 hasta el último, 2011, le pongo control C y voy al bloc de notas, ¿no? Entonces, en el bloc de notas, yo puedo pegar la información, control B. Ajá, sí. Ajá. No son otra cosa, sí. Ya están hechos, ya las traje hechas. Ingeniero, Entonces, ¿en dónde? en el bloc de notas, Ingeniero, ¿dónde ponemos? cuando copian los archivos, los datos, se van y abren el bloc de notas. Si no lo encuentran, simplemente pueden buscar bloc de notas. ¿Ok? Y en el bloc de notas, guardo, ¿no? Por ejemplo, le pongo 5 minutos. Inge, ¿Sí? es que no le sale el bloc de notas. ¿Cómo no le sale? ¿En dónde lo buscan? En archivos. Cuando en el símbolo de Windows, en el buscador, ponen bloc de notas. B, L o C de notas. O el WordPad. ¿No les aparece? Ya les apareció. Ya. Ok, en el bloc de notas pegan esa información y guardan ese archivo en una ubicación conocida, ¿no? Ponle, por ejemplo, 5 minutos. Documento de texto tipo TXT, ¿no? Es el que me sirve. TXT y le pongo guardar. Bien. Ese mismo tratamiento que acabo de hacer lo hago con los demás minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy ahora a la parte de los 10 minutos, sí, la siguiente columna, y hago el mismo tratamiento. Lo llevo al bloc de notas, los pego y le pongo guardar archivo. Así mismito. Esa información, para estar evitando copiar y pegarla, ustedes ya la tienen acá. En el archivo que les pasé, de taller en clases, aquí donde dice TXT, están ya todos hechos textos. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan a 5 minutos, les aparece ya la información tabulada, ¿no? Asimismo, 10 minutos, 15 minutos y así sucesivamente. Entonces, si ustedes le dan clic a todos esos, ya les aparece el bloc de notas hecho, ya es para que no tengan que estar modificando ni nada. Algo muy importante, por favor, en el AX, ustedes tienen que fijarse, voy a poner otra vez,
en el blog de notas, ustedes tienen que fijarse en su computadora con qué trabaja. Si con coma como decimales o con puntos. ¿Sí? Tienen coma, tienen que ponerle como punto. Si trabajan con punto y tienen coma, tienen que cambiárselo. Si no, trabajan con el valor normal. Mucho ojo cuando mande la tarea, porque, profe, no me sale. Revisen si está en decimales o en puntos. ¿Ok? Bien. Entonces, vámonos a la X. Me voy a abrir. Busco el archivo que descargué. Yo en este caso lo tengo en descarga, si no estoy mal. Ustedes no sé si lo habrán copiado en el escritorio o en la ubicación que ustedes tengan. Me voy a copiar curvas IDF, taller en clases, TXT. Entonces, vamos a hacer la distribución de probabilidad para 5 minutos. Le doy a abrir. Y automáticamente el AX me detecta los valores que tengo. Miren, en este caso yo los tengo, no me reconoce ciertos, me los reconoce como toda unidad, porque yo los tengo con, mi computadora trabaja con punto como decimal. A algunos sí les saldrá bien, por favor verifiquen. En el quinto, ¿cuánto les da? ¿106.8 o 1068? Ya, ok. A los que les da 106.8 está perfecto, ¿sí? Si les tienen 1068, quiere decir que su computadora está utilizando el punto como decimal. Entonces, en ese caso, me tocaría irme al bloc de notas y modificarlo. Voy a trabajar así nomás para estar evitando perder tiempo y que ustedes, mientras yo les cambio todos los decimales, se mueren de sueño. Entonces, por favor, mucho ojo, ¿no? Aquí es 106.8. Feli, no está compartiendo pantalla. No estamos viendo la... No sale la pantalla. Ya, esperamos un ratito. Es que tengo, como se abren varias a la vez, parece que en algún momento se pierde. Entonces les decía, miren en la pantalla que se abre, me imagino que todos están aquí. Entonces, por ejemplo, en el quinto valor es 106.8. A mí me sale 1068 porque mi computadora trabaja con punto como decimal, no con comas. Entonces el AX me lo está reconociendo como que es, la coma no es nada, así que es 1068. Entonces fíjense por favor, si tienen 1068 quiere decir que su computadora, como es mi caso, ¿no? Quiere decir que su computadora necesita que usted le ponga decimales en vez de puntos. O sea, en vez de las comas, puntos. ¿Sí? Entonces, por favor, miren eso. Yo por lo pronto voy a trabajar con 1068 por el hecho de que si comienzo a cambiar decimales, las comas a puntos, voy a perder tiempo y ustedes se van a aburrir. Entonces, vamos a ver. Regresemos entonces al AX. Como ya le puse abrir, le puse OK. Voy otra vez a hacerlo. Para que lo vea Choni. Ok, si los datos entonces, como les digo, revisen. Y ya si está OK, simplemente OK. Entonces, cuando le doy OK, ya la X me permite y antes el ajustes que lo tenía, el botón de ajustes que lo tenía bien. A lo que le doy a global, sí, me sale la distribución de probabilidad que mejor se ajusta. En mi caso, caramba, yo creo que va a tocar cambiarlo, si sabes. Que no quiera. A ver, espérenme un ratito. Porque si no, no me va a salir los valores como le dan a ustedes.
Te ahorra mucho tiempo. A ver. Me sale 1068. No me sale. Ahora aquí es 106.8. Vamos a cambiarlo aquí. Ratito, déjeme modificarlo, por favor. Sí, ahí también se puede. Ya. 69.6. 112.8. Eh, 63.6. 6, 84, 98, 122.4, 6, 51.6, 8, 93.4, 139.2, 96, 39.6, 77, 72, 13.2, 30 y 70.2. Bien, entonces ahora sí, por favor, nos vamos a ajustes global. Ok, tal vez puede ser que les varíe un poquito. El mínimo error estándar, ¿cuánto les sale a ustedes? 8.45. 8.45. A todos. Mínimo error estándar, esto. Ok, vamos a compartirle a Chone, por favor. Por favor, entonces cuando se fueron a archivo y se fueron a global, les apareció este cuadrito que está aquí. Ese cuadrito les da el mínimo error estándar. Por favor, confirmen cuánto les dio en Chone. 4.614. Ok, perfecto, ese valor está bien. De 4.600 y pico, ya. Acá se me ajustó un poquito más porque le iba por el tema de los decimales. Entonces, 4.614 está perfecto, ¿sí? Ese es el valor que debería de dar. Me dice, ¿qué distribución de probabilidad debo usar? ¿Se acuerdan de la primera clase que aprendimos la distribución de probabilidad normal y la de Gumbel, verdad? Esas las aprendimos a hacer a mano. Y justamente se las di porque esas son las más sencillas, pero ya hablar de log normal, exponencial, gamma o doble Gumbel
me incrementa mucho más el procedimiento de cálculo. Entonces, por lo menos con normal y log normal vimos algo de estadística. Yo aquí en hidrología aplicada necesito mucho de que hayan tenido una buena base de estadística, porque si no, no puedo avanzar. Yo sé que no se alcanza a dar todo, pero al menos tenemos la base y de tratar de entender lo que estamos haciendo. Entonces, sometimos los datos a distribución de probabilidad, y eso es lo bueno de la X. Si ustedes hicieran el mínimo error estándar de cada una de estas distribuciones a mano, les llevaría bastante tiempo. El AX directamente con 2 clics les permite sacar cuál es la distribución de probabilidad que mejor se acopla a los datos que tengo. Entonces me dice que el mínimo error estándar es de 4.60 y pico, ¿ya? Y la función que es, ¿cuál le sale? Log normal. Ok, log normal, momentos, 3 parámetros. La misma, ¿no? Entonces, esta log normal, momentos, 3 parámetros, es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta. Profe, ¿qué es eso de log normal, momentos, 3 parámetros? Pues es una distribución de probabilidad. Así como existía la normal, que no tiene eso de momentos y 3 parámetros, existe otra distribución de probabilidad que me permite también someter los datos a probabilidades. Entonces, me voy a ir con log normal, momentos, 3 parámetros. Cierro la ventanita, acá en donde tengo la X. Ok, me voy otra vez a la X. Y ahora me voy y busco ajustes, ajustar una función. ¿Cuál era la que se acoplaba? Log normal. ¿Cuántos parámetros? 3. Aquí no lo tengo, ¿no? Pero es la que dice ecuaciones. Esa es la de 3 parámetros. Ajá. Perfecto. No es al azar, es la distribución de probabilidad de mejor ajuste. ¿Y por cuál? Momentos, ¿no? ¿Momentos, sí o no? Entonces, acuérdense de lo que nos dio antes. Log normal, 3 parámetros, momentos. ¿Sí? Aquí no tengo 3 parámetros, pero es el que dice ecuaciones. A este se refiere 3 parámetros. Entonces, elijo momentos. Y entonces me aparece la tablita que está acá. Ajá. Entonces, esta tabla que está aquí me permite calcular las distribuciones de probabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hacíamos a mano y calculaba la probabilidad de excedencia para que y bla, 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 bla? Pues bueno, acá lo hacemos directamente y es mucho más rápido. Es que eso te somete a la distribución. Acá estamos hablando de intensidades máximas. Entonces, dudo mucho que te vaya a salir la normal como mejor ecuación. Tiene que salirte las otras. Te lees cualquiera de las otras, pero menos la normal. ¿Por qué? Porque se tratan de datos extremos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la distribución de probabilidad fue log normal, 3 parámetros momentos, le dimos clic y el AX, eso es lo poderoso también del AX, me hace directamente el cálculo, me evita incluso estar formulando en el Excel. Mucha más vagancia todavía, ¿no? Entonces, el AX, en la versión 2015, que es la última, tiene un pequeño error. Yo no sé si ustedes puedan elevar esto un poco más arriba. Confirmen. Ya, tiene ese pequeño error de que no me permite elevar esto arriba, ¿no? Hay unas computadoras que sí pueden, no sé por qué. No sé de cuestiones informáticas. No me permite tampoco, no me permite ni cerrar ni nada. Este cuadrito que ustedes han puesto aquí, acá abajo, en la parte de abajo tienen unos botones. ¿Perdón? Entonces, estos valores que están aquí, yo no los puedo sacar, ¿no? No puedo achicar tampoco. Entonces, lo único, hay dos opciones, o pones la pantalla horizontal
que se te va a ver feo, o utilizas 2 veces la tecla Tab, la que tiene la flechita hacia la izquierda y derecha y dice Tab, ¿sí? Presionas 2 veces y Enter. A ver, un ratito. Cerrar, extrapolar. Sí, es 2 veces. ¿Te salió lo mismo? Ok, por favor, cierren otra vez. ¿Sí? Cierren de nuevo. Cierren la pantallita, por favor. Vámonos otra vez. Ajustes. Ajustar una función. Log normal. 3 parámetros. Momentos. ¿Ok? Presiónale una sola vez el tab. Ahí sí. Entonces les va a salir la pantalla que está acá. Por favor, confírmenme si les salió eso. Pero ven acá ya. ¿Qué tiene que salir? Perdón. ¿Qué tiene que salir? El cuadrito que te estoy mostrando ahí. Acá la página se colgó, no abre. ¿Se colgó? Sí. ¿Qué se debe presionar para salir de esa página? Disculpe que no... Simplemente le das arriba a la X. Vamos otra vez, a ver. Esperen un ratito que tengo que repetir el proceso. Para los hechones, ustedes vamos bien, ¿no? Bien, entonces a ver, le dimos, digamos que ajustar una función salía la log normal, ¿no? 3 parámetros y momentos. ¿Hasta ahí vamos bien, Chone? Sí. Ya. Entonces nos salía el cuadrito que está acá. Vamos a compartirle. Sale este cuadro, ¿no? ¿Le sale ese cuadrito? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora vamos a hacerle... ustedes dentro de su computadora, en el teclado, tienen una teclita que dice Tab, T-A-B, con una flecha a la izquierda y otra a la derecha. ¿La vieron? Sí. T-A-B, Tab. La tienen a la izquierda. Zona izquierda, parte de arriba, normalmente está esa tecla. Es que depende. Ahora tengo la tercera. ¿La encontraron?
bachiller en informática. Ingeniero bioquímico, no es Es una teclita así, ¿ve? Tiene a la derecha una flechita, a la izquierda otra flechita, y dice tap. Nada. Ya, el parámetro, ahí se va. Ajá. Cierras, ¿cuál es la que vas a usar? ¿Encontraron? Congeló la computadora. Ok. Esa teclita la presionan una sola vez. Y le dan a Enter. Aquí yo ya terminé de... No la tengo. ¿No la tienes? ¿En serio? No, sí, o sea, sí tengo las flechitas, pero solo que no está con el nombre, pero ya sé, ya vi que es ese. Ya, simplemente selecciona una vez y Enter. Ok. Entonces, al momento que ustedes le hacen con esa flechita, les aparece estos valores de aquí. Para un periodo de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, ¿cuál es el valor de la intensidad calculada? Entonces, por ejemplo, a un periodo de retorno de 2 años, el dato o la intensidad esperada a 5 minutos, recuerden que todos estos datos son de 5 minutos, ¿no? Es de 258.9 milímetros hora. A un periodo de retorno de 5 años es de 599.6. A 10 años, 827.3. A 20, 1047 y así sucesivamente, ¿no? En mi caso me ha dado mucho más alta porque me tocó repetir el proceso para que ustedes pudieran tener la información. ¿Cuánto te sale a ti, Dome? El primero. Ese valor está mucho más confiable. Lo que pasa es que, acuérdate que yo tenía que cambiar los decimales a comas. ¿Ya? Y le repetí a Chone, entonces me tocó... Entonces, sí, el primer valor, ¿cuánto da? El primer valor da 78.7 a 78.8, ¿no? Hay un poco de los decimales de su computadora. El segundo valor, 112.9. Entonces, como vuelvo y repito, ¿no? Es porque mi computadora no reconoce las comas como decimales. Por eso tengo esos valores más altos, que no necesitan los decimales y me transforma en miles. Entonces, el procedimiento es el mismo. Esos valores ustedes los cogen y ahora sí los copian y los llevan al Excel. Eso es lo que ustedes ven acá en la parte del Excel. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos al Excel. ¿Sí? Y en la segunda, en la tablita que dice, la pestaña que dice IDF general, aquí ustedes tienen los valores reales, lo que ustedes acaban de decirme. 78.7, 57.9, 50.3, 44.9, 36.7. Simplemente lo que hice fue, para un periodo de retorno de 2 años, copiar los valores. Sí, sí se pueden copiar. Los llevas al Excel. A ver, fue a 5 minutos, ¿no? Entonces van hacia abajo, ¿no?
78.7, a 5 dio 112.9, a 10 dio 131.7. Esos fueron los valores que dieron, ¿no? 147.8, 166.6 y así sucesivamente. Miren que nomás copié hasta el 1000. Ajá. ¿Por qué nomás hasta 1000? Porque con 20 años, con 49 años de registro, es exagerado a 1000 años tratar de corroborar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, por eso, ya 1000 es demasiado exagerado. Entonces, ese es el periodo de retorno, la intensidad a diferentes periodos de retorno. El mismo procedimiento que acabo de hacer, lo puedo hacer también con las demás duraciones. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer ahora con 10 minutos, me voy otra vez a la X, elijo archivo, elijo abrir, busco la carpeta, en este caso yo la tengo en descargas, curvas IDF, taller en clases, TXT, y ahora en vez de 5 minutos elijo 10. Hago el mismo proceso, ¿sí? Aquí vuelvo a tener los problemas de las comas. Vamos a ver si le puedo cambiar rapidito. Ajá. Ya más o menos conozco las intensidades, entonces esta de 117 sí me pone a dudar. Parecería que estuviera bien. A ver, entonces vamos a ver ahí, ok. Vamos a ajustes, global otra vez. ¿Cuánto le salió el mínimo error estándar de ustedes? ¿Tanto? ¿O 4.0? Sí. Es decimal, ¿no? 4 punto y pico, por si acaso. Ya. Entonces 4.061. Ya. Entonces 4.614. Del mínimo error estándar. O sea, da 4.614. Ya, sí, el problema conmigo es por los decimales, apenas le pude modificar algunos. Si lo tienen bien con los datos que son, da doble Gumbel, ¿no? Ok, entonces doble Gumbel es el que va a utilizarse. Entonces, cierro aquí. Me voy a ajustar una función. Me salió doble Gumbel, ¿no? Me voy a auto. A ver, aquí me conviene. Póngale en manual, porque la automática a veces tiene problemas. Otra vez, ¿no? Ajustes, ajustar una función, doble Gumbel, automática. Manual, perdón. Y le dan OK. Entonces vuelvo a... Seguro era Gumbel. ¿Cuál es gustar una función otra vez? Al ingeniero le sale doble Gumbel, entonces debe ser un Ok. ¿Gumbel con qué? Momento máxima verosimilitud. Ok, entonces si le salió Gumbel con máxima verosimilitud, simplemente le cambio. Entonces,
aparece este cuadro. Entonces, Tab, Enter. ¿Perdón? No. Bueno, aquí tengo errores por el decimal, no me va a salir. Entonces, al momento que le sale otra vez el cuadrito, ustedes lo copian y lo pegan al Excel, ¿no? Entonces me voy acá. Entonces, esos valores vienen al Excel y los pegan acá. Ok, el mismo tratamiento que acabo de explicar para 5 minutos y 10 minutos, lo hacen para cada uno de los valores. Aquí, de hecho, ya me sale cuál es la que mejor se ajusta. Tenía razón Julio, era Gumbel máxima verosimilitud. Es que yo tengo malos datos, acuérdate. A 15 va a ser Gumbel máxima verosimilitud. A 20 va a ser Gamma, 2 parámetros, máxima verosimilitud. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Para 60, 120, 360 y es doble Gumbel. Ok. Entonces, basado en las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustan, este cuadrito que está aquí es el que me va a permitir hacer las curvas de duración por frecuencia. Entonces, miren en la parte de abajo. Este cuadro que está aquí abajo es solamente una gráfica que mantiene o que tiene cada uno de los puntos que están arriba graficados. Por ejemplo, este que está en color naranja es simplemente que he dibujado las duraciones en la parte del eje de las Y. Miren, por favor. ¿Sí? Duraciones de 0 a 1440 minutos. Y también he graficado los valores de la intensidad. Entonces, para un periodo de retorno de 2 años, las intensidades dan lo que ustedes ven allí. ¿Aló? Sí, doña, déjeme ahí, que ya ahorita bajo. Bien. Esta tabla se me genera automáticamente al yo presentar los resultados. Perdón, Daniel, no te escuché. Esa tabla, la IDF, ¿cómo la grafico? ¿Cómo la graficas? ¿Automáticamente o cómo la...? Sí, bueno, en el PDF que perdón, en el Excel que les estoy dando ya está automáticamente, ¿no? Si tú ya modificas los valores, automáticamente en la parte de abajo se te dibuja. Pero de ahí, pues simplemente es seleccionar este valor, ¿ya? Le pones insertar, gráfico de dispersión. Y ahí te sale el primero. Si quieres seguir adicionando información, haces lo siguiente. Clic derecho, donde tengo aquí, seleccionar datos. Entonces, aquí agrego una segunda serie, le pongo agregar. Está grabando también, ¿no? Lo vas a tener en la nube. Valores X de la serie, en X van las duraciones. Valores Y de la serie son las siguientes, ¿no? Para graficar los siguientes puntos. Enter. Aceptar. Y ahí te salen los segundos puntos. Ah, caramba, no le puse aceptar. Estos.
Y estos. Aceptar. Aceptar. Ya, ahí está graficado, ¿no? Eso es lo que he hecho acá, Daniel. ¿Esta es la prueba cómo tomáis? Ahí vemos. Tal vez a algunos les pongo esto, a otros otra cosa. Lleva la computadora. El martes va a tomar prueba en Chone y el día viernes en Puerto Viejo, ¿cómo va a tomar la prueba? No, yo creo que la prueba la vamos a dejar para la siguiente semana, Daniel. Quiero avanzar con clases. Bien, ¿alguna pregunta? La siguiente semana no es la casa abierta, después de esta semana, la semana 13. A ver, tiene la semana 12. Déjame consultar, sí. Yo les pongo en el foro de aviso si hay clases, si hay prueba o no hay prueba. Ok, porque tengo que consultar. Si es la casa abierta, ahí sí me obliga a tomar prueba la próxima semana. O exonere, no mejor. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Ya tenemos la nube de puntos. En la siguiente clase vamos a aprender a hacer las curvas. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta ahí, por favor. ¿Y la tarea cómo la hacemos? De 4. La tarea, ya voy a modificar la tarea para que solo la hagan por el método de Aparicio. Muy bien. No alcanzamos hoy día. Ok, vamos a dejar hasta ahí. Cualquier duda, por favor, en Chone, voy a estar el día jueves. Nos vemos. Me has robado el azul. Negra. ¿Dónde es negra? Josefa. Me llevaron todo. Josefa. Ya, muchachos, nos vemos. Pasen bien.